Bienvenidos a NCI Investiga Bajo la Superficie. En los próximos 30 minutos conoceremos desde una visión médica qué hay más allá de un procedimiento estético fallido y cuáles son sus implicaciones en la salud. Desde una visión psicológica revelaremos si estas aumentan la confianza o si por el contrario destruyen la autoestima cuando no se cumplen las expectativas. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Venezuela se ubica entre los 20 países con mayor número de cirugías en todo el mundo. El año 2014 fue el mejor año para esta especialidad, quedando en octavo lugar con al menos 291.388 cirugías, convirtiéndose así en la nación con más procedimientos estéticos. Sin embargo, en un país donde la belleza es tan valorada, lo primordial es entender desde una visión psicológica por qué las personas acuden a hacerse una cirugía estética. Bien, cuando la persona tiene ese deseo de una intervención quirúrgica, digámoslo de esta manera, es importante que el cirujano lo refiera al área de salud mental. Porque si bien es cierto, podemos estar en presencia de que, la persona quiere mejorar algo en su imagen porque también le puede ayudar a su salud. Pero por el contrario, una mala cirugía plástica puede distorsionar la autoimagen. Los pacientes pueden verse mirándose al espejo incapaces de reconocerse. Esta desconexión entre las expectativas y la realidad puede provocar una crisis de identidad. Y en casos graves, las personas pueden desarrollar una enfermedad que tiene por nombre trastorno dismórfico corporal. Se trata de una afección en la que se obsesionan con los defectos percibidos en su apariencia. En el trastorno dismórfico se presentan comportamientos compulsivos. También puede ir asociado de otros trastornos, es decir, una comorbilidad, que puede ir acompañada de ansiedad y depresión. Cuando la persona tiene este trastorno, pasa un tiempo de que tiene algo de satisfacción y luego recae. Porque el problema no radica realmente en el aspecto físico, sino realmente en el emocional. El arrepentimiento es una emoción común entre quienes experimentan resultados insatisfactorios. Este sentimiento puede persistir puesto que los cambios quirúrgicos suelen ser permanentes o requieren procedimientos adicionales para corregirlos, ocasionando durante ese tiempo ansiedad, depresión y aislamiento social. Y no va directamente relacionada con el trastorno dismórfico, sino que también la mala praxis o el daño causado, ese daño físico, causa una inseguridad y también aislamiento, porque la persona, no quiere que después la vean de cómo le quedó. Sobre todo lo que más se destruye para mí es la psique del paciente. Este paciente va a estar completamente destruido, su psique, su seguridad, su confianza en otro colega. Es complejo. Yo atacaría rápidamente la psique del paciente con psiquiatra, psicólogo. Por eso es importante este equipo multidisciplinario. De hecho, personalidades reconocidas en el mundo artístico se citan a menudo como un ejemplo clásico del trastorno dismórfico. Por ejemplo, el rey del pop, Michael Jackson, a quien el afán de perfección condujo a una apariencia drásticamente alterada. El cantante Kenny Rogers admitió abiertamente su decepción con una cirugía de párpados. La actriz y modelo Heidi Monta, quien se sometió a 10 procedimientos en un día, expresó posteriormente su remordimiento, reconociendo el impacto a largo plazo en su salud física y mental. Hablemos de cifras. Se estima que en el año 2023 se realizaron al menos 35 millones de procedimientos estéticos en todo el mundo. Sin embargo, es preciso destacar que actualmente no existe ningún registro u organización que se encargue de consolidar específicamente información sobre procedimientos estéticos fallidos debido a múltiples factores. Entre ellos que muchos pacientes optan por no hacer públicos sus casos o no suelen reportarlos a las autoridades. A pesar de esto, existen en el mundo diversos reportes que reflejan algunos datos. Por ejemplo, en el año 2024, en Perú, fallecieron al menos 131 mujeres producto de una mala praxis. Muere cantante peruana tras someterse a liposucción.
En abril de este año, una empresaria de 51 años falleció por complicaciones en una cirugía estética tras un recambio de prótesis mamarias. En Brasil, una mujer quedó paralítica, sorda y ciega por una cirugía estética. Por otro lado, investigaciones se enfocan en analizar las tasas de complicaciones en cirugías estéticas específicas. Por ejemplo, en España, un estudio con datos previos al 2021 determinó que la tasa de complicaciones es de 1.8% en más de 13.000 cirugías estéticas ambulatorias. El 13 de abril del año 2024, más de 70 clínicas y consultorios de cirugías estéticas fueron clausurados en Perú de forma temporal o definitiva. En nuestro país existe una institución que concentra a los especialistas dedicados a la cirugía estética. Se trata específicamente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, que fue fundada hace casi 60 años y desde ese tiempo hasta la actualidad concentra en sus filas al menos a 700 especialistas que representan el 80% de cirujanos plásticos en el país. Lo importante en todo esto es que uno siempre dice tienes que acudir al personal calificado y en este caso es el cirujano plástico graduado y certificado, porque ¿qué te va a garantizar él? Que la complicación, si llega a existir la complicación, te la va a poder tratar. Hoy en día tenemos muchos fenómenos, fenómenos de especialidades médicas y quirúrgicas que se inmiscuyen en procedimientos que no son propios de su especialidad. No sé por qué razón, a través de cursos, a través de diplomados, de estudios no formales, y esto pudiese traer como consecuencia este tipo de praxis, ¿no? Que no son buenas praxis. Los procedimientos estéticos, reconstructivos, son del cirujano plástico. No hay otra especialidad en Venezuela que haga esos procedimientos. Y en un mundo que va cambiando rápidamente y los avances científicos cada vez son mayores, también se debe tomar en cuenta el impacto de las redes sociales y su influencia en la toma de decisiones al momento de realizarnos cualquier procedimiento médico. ¿Influyen las redes sociales para hacernos cualquier cambio en nuestra apariencia? Veamos qué nos dicen los especialistas. Pueden ser detonantes o pueden alimentar ciertas inseguridades, motivados a que muchas veces podemos ver que estamos expuestos a imágenes con filtros y ellas a su vez provocan esta alimentación de esa imagen ideal, de ese cuerpo perfecto. Muy a menudo en redes sociales los adultos y jóvenes se topan con contenidos de influencers que llevan un estilo de vida casi perfectos o aquellos que recomiendan prácticas con supuestos médicos que ofrecen diversos servicios y procedimientos estéticos sin tomar en cuenta si estos son profesionales debidamente calificados. Incluso, muchas personas por falta de información suelen caer hasta en la colocación de los famosos biopolímeros o tratamientos no adecuados para su salud que luego pueden resultar hasta en la pérdida de la vida. Que no sigan las modas, que no está mal obviamente que se quieran hacer mejoras por la autoestima y porque uno se quiera sentir más bonito, pero no seguir las modas, porque a veces las modas nos pueden llevar a consecuencias fatales. Nuestros especialistas ya nos han contado las diversas complicaciones que se pueden generar producto de estos procedimientos, desde lo físico hasta lo emocional. Sin embargo, al regreso tocaremos un tema que sigue siendo muy controversial, los biopolímeros. Ya venimos. A escala mundial, el uso de los biopolímeros ha generado una crisis de salud pública. Esto ha llevado a la saturación de los sistemas de salud, desconfianza en la medicina estética, el impacto social y legal, deformidades permanentes, entre otros. El tema de los biopolímeros, yo creo que es un tema del cual Venezuela es víctima, que somos un país que nos hace falta muchísima educación. De todo ese sistema social terminan siendo víctimas los más vulnerables, ¿okay? Los estratos más bajos. Y a pesar de que se ha hecho
un gran esfuerzo, que estoy de acuerdo en ello, se ha hecho un gran esfuerzo en la difusión, siguen siendo víctimas los estratos más precarios, más vulnerables. Los biopolímeros, y yo siempre lo digo, son mal llamados biopolímeros, porque la parte biológica de eso no existe. Esto es un plástico, o sea, en el argot popular, esto es un plástico que el paciente se inyecta en cualquier zona de su cuerpo para dar volumen. Al ser un plástico, no lo reabsorbe tu cuerpo. Entonces, tu sistema inmune no lo reconoce y empieza a actuar constantemente contra ese material que tiene allí. En este momento, y aunque no lo creamos, siguen colocando biopolímeros. Y ahí sí surge el tema de la clandestinidad, el ser inescrupuloso, el que el paciente tampoco se informe acerca de dónde va a ir, lo que se va a colocar. Y bueno, también existe un poco de desconocimiento, porque obviamente nadie va a venir a decirte, te voy a colocar un biopolímero. Cuando el paciente se extrae los biopolímeros, nunca logras extraerlos al 100%. Nunca vas a decir, el que le diga a un paciente, mira, vas a quedar libre de biopolímero, es mentira, o sea, lo están engañando. Porque hay unos que están muy pegados a la piel, que eso simplemente no los puedes extraer porque es peor el remedio que la enfermedad. Como siempre quedan, los síntomas mejoran muchísimo, o sea, la patología inmunológica, que al final es lo más grave de estos pacientes, mejora enormemente, pero pueden quedar con ya el daño hecho. Y por eso es que nosotros en el tratamiento de los biopolímeros decimos que no es de una sola persona, o sea, de una sola especialidad. Esto es un equipo que tiene que ser de varias especialidades, cada una tratando lo derivado de esta colocación. En el caso mío, que soy cirujano plástico, pues el retiro, el manejo, pero la parte autoinmune la tiene que hacer un inmunólogo o un reumatólogo. Hay personas que de repente eso se le necrosa, se le infecta y eso lo tiene que ver un infectólogo. O sea, esto es un equipo engranado, especialista en trabajar estos materiales. Los biopolímeros son una amenaza grave para la integridad física y mental de las personas. La lucha contra su uso y la atención a quienes han sido afectados sigue siendo un problema mundial. Este tema ha llegado a escalar hasta verse reflejado en el séptimo arte. Por ejemplo, en el año 2024 se estrenó el film La Sustancia, un largometraje protagonizado por Demi Moore que tocó la fibra de muchos en todo el mundo por sus mensajes críticos y perturbadores al tomar en cuenta temas sociales llenos de controversia como la percepción hacia nosotros mismos, la pérdida de la identidad y la dependencia a procedimientos estéticos. La Sustancia es una película basada en un tema real. No habla de cirugías estéticas, pero sí de un procedimiento por el cual una animadora que es despedida del canal donde trabaja pretende conseguir la eterna juventud, que es el mismo objetivo de las cirugías estéticas o la mayoría de las cirugías estéticas. Yo lo que pienso es que la gran metáfora de La Sustancia es que el abuso de procedimientos estéticos te lleva a convertirte en un monstruo. En eso se convierte la protagonista, sin darles un spoiler tan detallado de lo que va a pasar, pero ya todo el mundo más o menos sabe por lo que ha salido publicado en redes sociales. El abuso y ese anhelo absurdo por la eterna juventud lo que hace es que tengas consecuencias nefastas y que te hagas daño a ti mismo. El largometraje se centra en mostrar con una crítica visceral factores como la obsesión por la juventud, la percepción física, la negación al envejecimiento y la importancia de la aceptación. Un dato curioso que resalta Pablo Blanco es que esta película fue hecha por una mujer francesa, Coralie Farjat, una cineasta que cumplió 40 años y comenzó a ser atacada por envejecer. No es Hollywood, quien está criticando a la industria, es una francesa que se fue con un Oscar a casa por mejores efectos especiales. Entonces, ¿qué me parece bueno? Que el tema esté sobre la mesa, que se exagere sobre el tema, porque las mujeres, entiendo, también exageran sintiéndose culpables por envejecer, y esto es un llamado a la reflexión. Dentro de la película, cuando el personaje principal se convierte en un monstruo, hay una imagen, digamos, dentro de ese monstruo, que es el personaje de Demi Moore como queriendo salir. Entonces eso que quiere salir es la esencia, y lo que llama la película, sobre lo que llama la atención,
es que tu esencia es la misma así envejezcas. Entonces no tienes por qué cumplir un estándar absurdo de juventud después de los 50. Descubramos entonces si es la sustancia una crítica a la industria o un guiño para crear conciencia y aceptarnos nosotros mismos. Sin duda hace un llamado a la reflexión para no exagerar sobre los procedimientos estéticos. Siento que no hay por qué prohibirlos o vetarlos, ¿no? Creo que son válidos, pero en una justa medida, no con el anhelo de que vas a tener la eterna juventud, cumplas la edad que cumplas. La edad se te va a notar a medida que pase el tiempo y es un proceso natural que yo pienso que hay que normalizar, sobre todo en las plataformas digitales, en las redes sociales, porque entonces las nuevas generaciones e incluso las generaciones maduras critican a una figura pública que envejezca. Entonces sí, la película llama la atención sobre eso y creo que lo que te dice es vas a envejecer y eso está bien siempre y cuando seas tú mismo. Marcamos una nueva pausa. Al regreso continuaremos conociendo más de este tema aquí en NC Investiga. El proceso de lidiar con un procedimiento estético fallido no es para nada fácil. Quienes han atravesado esta situación no solo se han perdido emocionalmente, sino que incluso han tenido que aprender a vivir de nuevo. Tal es el caso de Karina Jaimes, modelo y presentadora de televisión. Ella se enfrentó durante su carrera a los estereotipos del medio en el que se desenvolvía, hecho que aumentó sus inseguridades de infancia y además la llevó a someterse a procedimientos estéticos que luego le pasarían factura. Se imaginarán esos mujerones casi de 2 metros, súper voluptuosa, y bueno, pues me sentía un poco insegura. Y una de mis metas es fomentar el amor propio desde el hogar. Yo como madre, yo hoy en día pues tengo una niña de 5 años y todos los días le digo, hija, qué bella eres, hija, qué hermosa te hizo Dios, qué cabello tan hermoso tienes, qué piernas, wow, hija, qué piernas tan hermosas. Yo eso no lo tuve en mi casa. Yo tuve una mamá que trabajó mucho, una mamá sin papá al lado. Entonces creo que uno tiene que tener una mamá presente. Yo hoy en día no juzgo a mi mamá, todo lo contrario, hablo con ella y es mi mejor amiga, me apoyó muchísimo con este tema del biopolímero, me bañó, me daba la comida. Pero sé que una madre presente te libera de muchos errores. Yo creo que esto no viene solamente de ese mundo artístico, porque yo toda la vida tuve el complejo de que era muy delgada y que me faltaba quizás un poquitico de cola. Sí me sentía compleja desde que estaba en bachillerato, yo era la más delgada. Luego de ganar la batalla contra un diagnóstico no esperado como el cáncer de garganta y 5 años después de ser madre, Karina se enfrentó a los biopolímeros y tomó la decisión de retirar esta sustancia compleja y prohibida actualmente que se usaba en la medicina estética para rellenar algunas zonas del cuerpo. Te puedo decir que son las 2 cosas más fuertes que yo he pasado en mi vida. Primero fue el diagnóstico no esperado, yo estaba buscando bebés. Tenía 1 año de casada cuando me dieron este diagnóstico, no quedaba embarazada. Gracias a Dios se pudo atacar con tiempo, me diagnosticaron cáncer en la garganta. Pasé por varios procedimientos de fertilidad, tratamientos de fertilidad, todos fallidos. A los 5 años, después de haber tenido a Isabela Valentina, yo dije, bueno, yo tengo que velar por mi salud. Ya Dios me puso esta prueba en mi camino. Ya es hora de que yo tome una decisión y es liberarme del biopolímero porque ya me estaba afectando. Ya yo hacía ejercicios y me afectaba muchísimo, se me inflamaban las piernas, las caderas, ya no podía usar tacón. Entonces tomé la decisión de quitarme el biopolímero. En el momento que yo me puse el biopolímero, no sabía qué era esto. Me dijeron, son sustancias expansivas, que eran lo que te decían en ese momento. Tenía otro nombre. Que tú al final tú decías, bueno, sí, son sustancias, si te lo pone un médico, es un médico, pues tú obviamente te dejas llevar por lo que te dice el médico. Ni me imaginaba cuáles iban a ser las consecuencias.
Es importante destacar que una vez inyectados los biopolímeros, estos no permanecen en un lugar fijo, sino que pueden migrar a otras áreas del cuerpo, complicando no solo su detección, sino su extracción, generando molestias y formación de nódulos o masas palpables bajo la piel, conocidos como granulomas, un proceso que marca lo físico y también lo emocional. Te levantas, te caes, te levantas, te caes. Yo duré, lo dije en una sola entrevista, lo había dicho, vuelvo y lo repito, yo duré 2 meses sin bañarme, 2 meses sin poderme bañar, porque la operación es bastante fuerte. Es una cicatriz de aquí hasta aquí, te abren completo y es muy delicado. O sea, para ir al baño tienes que ir con ayuda, tienes que usar una faja para que la piel otra vez se vuelva a pegar. Te abren como un sándwich completamente, te abren un glúteo hacia abajo, te retiran lo más que pueden y vuelven y te cosen. Entonces, claro, yo duré 1 mes y medio acostada boca abajo. Cuando yo me levanto, que me voy a quitar la faja para poderme bañar y me veo al espejo, en ese momento fue que yo dije, wow, ¿cómo pasé por esto? Entonces, cuando yo me veo en el espejo, sí tengo que confesarlo, caí en depresión y eso me afectó muchísimo. Me afectó mucho porque se me bajaron los valores, la hemoglobina me llegó a 6, creé un seroma, se me abrió toda la cicatriz. Para reducir un poco el cuento, pues mi reposo llegó casi a 6 meses. Karina no pretende que su historia se sume a una estadística más, sino que por el contrario se enciendan las alarmas desde las mujeres más jóvenes hasta aquellas que no han tenido el valor de extraerse esta peligrosa sustancia. Con su campaña Libérate de los biopolímeros pretende incentivar al público a informarse claramente sobre cualquier procedimiento estético, quiénes son los profesionales que los llevan a cabo e invita a no hacer de este tema un tabú. Por eso desde entonces ha fomentado el amor propio no solo de la sociedad a través de sus diversas plataformas digitales, sino también en su entorno familiar. ¿Qué quiero yo con esta campaña? Libérate de los biopolímeros. Así como yo me atreví, bueno, yo que vengo del mundo de la televisión, del mundo artístico, mucha gente me conoce, nadie sabía que yo tenía biopolímeros, creo que fue también un medio impacto, ¿no? No verlo como un tabú, no verlo como un tema amarillista, sino un tema de salud que nos está afectando a muchísimas mujeres, enfrentarlo. Hace poco me llamó una amiga que tiene 70 años y me dijo, Cari, se me cae la cara de vergüenza, pero tengo biopolímeros y tengo que visitar a tu doctor. Yo le dije, no tiene por qué caerse la cara de vergüenza, chica, todo lo contrario, siéntete orgullosa de que vas a afrontar el problema y eso es lo que yo quiero. Que no, entre las mujeres, no nos juzguemos, no nos critiquemos, porque así como hoy nos está afectando el biopolímero, dentro de 20 años, ¿a cuántas no les puede afectar el famoso y querido llamado Botox? Entonces, más bien vamos a unirnos con esta campaña de Libérate de los biopolímeros, vamos a apoyarnos, porque hoy puede ser yo, mañana puede ser tú, mañana la vecina, así que no sabemos, vamos a dar una palabra de aliento. Sin duda alguna hemos explorado que lo que en un inicio se presentó como una solución para realzar la belleza se ha transformado en un problema de salud con consecuencias devastadoras para miles de personas. La belleza ideal no puede comprometer la salud ni convertirse en una amenaza. Que este trabajo de investigación sirva como una contribución a la prevención, la concienciación y sobre todo a priorizar la vida por encima de cualquier estándar fugaz. Soy Oriana Cabello y esto fue NC Investiga Bajo la Superficie.